¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de ISS. En esta ocasión vamos a platicar con mi compañero de aquí de la Ciudad de México, Gerardo Maya. Gerardo Maya cuenta pues ya con más de 8 años de experiencia en el profesional aquí en el ámbito de la seguridad, de los cuales 5 los ha compartido con el equipo de ISS. Él ha sido de las personas que realmente ha implementado una buena cantidad de proyectos, desde proyectos relativamente pequeños hasta proyectos de tamaño pues ya bastante grandes, como podría ser la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a tocar un tema que de hecho ya platicamos en emisiones anteriores, aunque nunca se le dio el detalle, o mejor dicho lo mencionamos de forma muy superficial, que es justamente esto de la alta disponibilidad o redundancia. Existen proyectos, al ser nosotros parte del ámbito de la seguridad, hay proyectos que se llaman de infraestructura crítica, los cuales pues deben presentar cierta tolerancia a fallos o poder darnos opciones alternativas para mantener la operación, y que la afectación, en caso de que exista alguna afectación, pues sea la mínima. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de sistemas redundantes. Y pues bien lo vamos a orientar mucho a lo que es nuestro Seguros Cluster. Entonces, pues Gerardo, bienvenido amigo, ¿cómo estás? Hola amigo, bien, gracias, ¿tú? Perfecto, todo bien. Bien. ¿Qué dice la pandemia? Pues ahí vamos saliendo, encerrados, pero... Encerrados, ¿verdad? De repente toca andar fuera en campo, pero ahí vamos. Perfecto amigo. Todo bastante bien. Vale, pues platiquemos un poquito. Aquí en Cluster yo creo que tenemos como que una ventaja que nos pone en una situación un poquito cómoda hablando de esto, porque pues ya ambos tenemos algo de experiencia con la implementación de esta herramienta. Desde tu perspectiva, ¿cuál consideras que sea la necesidad que orilla a un cliente final a recurrir a una solución de alta disponibilidad? Ok. Bueno, básicamente en la mayoría de sistemas convencionales, hablando regularmente en proyectos pequeños que a lo mejor no son tan de gran envergadura, digamos, ahí la intención, pues muchas veces el tener un sistema de alta disponibilidad, pues realmente no es algo tan útil, o algo que realmente genere un beneficio para el proyecto. Pero en el caso, por ejemplo, como proyectos de infraestructura crítica, como comentas, puede ser un sistema de ciudad segura, por ejemplo. Es importante que, dado que el sistema de videovigilancia requiere estar en todo momento, operativo. ¿Por qué? Porque al final es la seguridad de la población, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a requerir de un sistema de alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque al final necesitamos que si llega a haber algún tipo de fallo, ya sea eléctrico, algún tema de red, o algún tema incluso del sistema operativo, pues que la aplicación siga funcionando, ¿no? Que el sistema siga operando y que los operadores puedan seguir trabajando y, digamos, de alguna forma también seguir vigilando a la población, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el principal motivo por el cual nosotros recomendamos utilizar un sistema de alta disponibilidad en un proyecto, ¿no? Y que orilla a un cliente a requerir este tipo de solución. Claro. Ajá. Sí, pues de hecho tú lo mencionas mucho desde el ámbito de la seguridad. Yo recuerdo que en una emisión pasada con David Méndez lo platicamos, pero ellos no lo decían tanto de la parte de seguridad, sino del hecho de que una industria minera, o sea, tener el sistema detenido por minutos quizá pudiese representar incluso una pérdida de millones en producción, ¿no? No puedes tener parada una línea de producción. Sí, es correcto. Digamos que incluso nosotros como ISS tenemos precisamente proyectos con algunas mineras en las cuales efectivamente, o sea, tener minutos abajo del sistema puede incurrir en un tema de pérdidas millonarias, ¿no? En cuestión de costos. Entonces, por eso en ese tema la videovigilancia, sobre todo, que es un sistema que vaya, hoy en día se utiliza mucho en muchos tipos de mercado. Yo creo que es importante siempre contar con un sistema disponible en todo momento, ¿no?
Claro. Entonces, digo, a lo mejor yo lo orienté ahorita un poquito de infraestructura, pero a ciudad segura, pero eran, vaya, nada más como dar un ejemplo, pero concuerdo completamente contigo, ¿no? Un sistema de una minera, pues igual, ¿no? También requiere una alta disponibilidad, y por ejemplo un banco también podría requerir un sistema de alta disponibilidad. Entonces va a depender mucho del giro, ¿no? O sea, a lo mejor hay sistemas pequeños donde realmente pues no lo utilizarían, ¿no? Y a lo mejor incurriría en gastos innecesarios, pero al final la mayoría de los proyectos que tenemos como ISS que sí requieren, son los que requieren este tipo de soluciones. Exacto. Sí, de hecho, tú ahorita lo mencionaste hace un momento. Nosotros tenemos que ofrecer una alternativa. Tanto fallas pudieran ser propias del equipo, o sea, cosas, incluso errores humanos podrían ser tal vez. Sí, claro. Pero también está esta otra división de errores o de fallas que ni siquiera tienen que ver con nosotros, ¿no? Un corte de luz, no sé, un apagón, bueno, pudieran ser infinidad de razones o de orígenes que nosotros tendríamos que ofrecer una alternativa para justamente tener esta opción de al menos mantener arriba el sistema pues, lo mejor posible, y ya tendría que ser algo muy caótico, ¿no? Para que de plano no haya forma. Sí, digamos ahí, obviamente existen niveles de redundancia, porque también hay redundancia a nivel eléctrico, a nivel de infraestructura, hablando de red, de servidores, pero vaya, en este caso la solución que ISS ofrece, pues como tal, es un poquito más orientada al tema de aplicación, que realmente pues no muchos lo llegan a ofrecer, pero vaya, en este caso nosotros pues es donde entramos con nuestra solución, ¿no? Claro. Y digamos, para evitar precisamente de que, bueno, si es un tema de algo que no podemos controlar, pues al menos tener algo que sí podemos controlar nosotros, ¿no? Sí, no hacernos responsables de la parte que sí nos compete, ¿no? A fin de cuentas, mientras todo el mundo cumpla con su labor, todo funcionaría. En un mundo ideal, así debería de ser, ¿no? Ok. Bueno, hablemos de estos sistemas redundantes. Tú ahorita mencionaste que nosotros trabajamos con una redundancia a nivel de aplicación. Así es. Tenemos también redundancias a nivel de sistema operativo, o incluso sistemas que ya se dedican completamente a eso, ¿no? Sí, bueno, en este caso, o sea, nuestra plataforma Securos tiene su propio sistema de alta disponibilidad, que no necesariamente tiene que ver con sistema operativo, con equipos o con red o eléctrico, ¿no? Sino más bien es a nivel de aplicación y de cómo los procesos se van gestionando a nivel de nuestra aplicación, ¿no? Entonces ahí es donde entra Securos Cluster, que es una solución que, claro, o sea, Securos trabaja sobre un ambiente de Windows, pero al final nosotros no tenemos una alta disponibilidad, si lo podemos decir así, de esa manera, a nivel de sistema operativo, o sea, porque realmente puede fallar el sistema operativo y Securos va a seguir funcionando, ¿no? Entonces, ahí es donde, te comento, entra Securos Cluster, que básicamente es un módulo que es propietario de ISS, y que nos va a permitir a nosotros contar con una alta disponibilidad basado en un algoritmo que vaya, se basa en un sistema de votaciones, ¿no? Digamos como si fuera un país, ¿no? Haz de cuenta que tienes a México y de repente tienes, vas a elegir eliges un presidente, va a estar cierto periodo y después de ese periodo vas a tener candidatos y vas a tener aparte seguidores, ¿no? Entonces básicamente el sistema de Securos Cluster hace algo así, o sea que le permite siempre primero elegir un líder, digamos ese líder pues, va a durar un tiempo. En el caso de que el líder no esté disponible, pues elige un nuevo líder, empieza con un sistema de votación, puede haber uno o más candidatos, se empieza a hacer una votación y por democracia pues se elige el líder y ese es el que sigue gestionando todo el sistema, ¿no? Digo, eso es a nivel, digamos, un poquito interno de cómo trabaja la aplicación, y digamos que es algo que le permite tener esa redundancia. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a tener, no sé, varios equipos, de algunos de ellos pues los vamos a tener trabajando todo el tiempo, mientras que otros pues a lo mejor los vamos a tener en stand-by, esperando como de, pues si algo pasa, pues yo aquí sigo trabajando, ¿no? Entonces, pues eso le da como la pauta al algoritmo
de poder funcionar, ¿no? Y de poder hacer ese cambio de un equipo a otro. De que los procesos sigan corriendo sin importar, como mencionaba, ¿no? Que haya una falla eléctrica, un corte de red o cualquier cosa, ¿no? que pudiera afectar la infraestructura sobre la que corre el sistema, o en este caso pues ahí también este algoritmo es el que nos permite a nosotros tener esa alta disponibilidad. Okay. Y justamente hablando de ese algoritmo, nosotros trabajamos un concepto llamado quórum, que de hecho tiene mucho que ver con esta analogía que tú haces con un sistema de votaciones. Así es. ¿Qué nos puedes decir acerca de este famoso quórum que a lo mejor resulta un poquito confuso en algunos, en algunos casos? Sí, y realmente creo que algunas personas no lo logran comprender bien. Pero por eso es que mencionaba primero este tema del sistema de votaciones y lo comparo con cómo se hace en un país, por ejemplo, demócrata, precisamente para hacer como una analogía que sea fácil de entender. En el tema del quórum, el quórum básicamente tiene dos propósitos. Uno, mantener la mayoría de los equipos en línea, permitir que vaya. Eso quiere decir que el sistema está operando correctamente y aparte tener un líder, ¿no? Porque digo, al final pues en este sistema de votaciones, pues si tú tienes varios equipos que están tomando el control, pues al final eso quiere decir que llega a haber un conflicto, ¿no? Entonces el quórum también puede llegar a haber una pérdida de quórum cuando hay una pérdida de líder. Ese líder, precisamente como es el que se encarga de gestionar el clúster, o sea, no tanto como que sea un servidor de configuración en lo que es la arquitectura básica de Securus, sino más bien a nivel del algoritmo de alta disponibilidad, es el que se encarga de gestionar todo, ¿no? Entonces, si hay una pérdida de líder, entonces pues los demás se vuelven locos, ¿no? No saben qué hacer. Es como si de repente llegan y matan al presidente, ¿no? En un país, pues ¿qué hace el país? Pues se vuelve loco, ¿no? Algunos toman ciertas decisiones, otros van a tomar otras, etc. Entonces, eso es básicamente lo que permite a nuestro clúster seguir esa gestión, y si no hay un líder, pues hay una pérdida de quórum, ¿no? Entonces, lo importante es que se elija un líder en un tiempo, que no sea demasiado. Hablando ya a nivel de sistemas, tiene que ser en segundos, ¿no? Ok, eso es muy importante, ¿no? ¿Cada cuánto se realiza esta reelección? Esa elección de líder, cuando llega a haber un problema de que a lo mejor en el sistema, en un sistema de alta disponibilidad, precisamente el líder es el que se encarga de gestionar esas señales, ¿no? Entre todos los servidores. Entonces, cuando el líder desaparece, digamos, porque a lo mejor el servidor se cayó, etcétera, se elige un líder y eso tarda aproximadamente un segundo. Que obviamente también es importante que la red sea estable, que los tiempos de comunicación no sean altos. Digo, al final, pues en una red interna, pues ya hablar de segundos, pues quiere decir que ya hay un problema serio, ¿no? En la red. Digo, al final las redes se manejan en cuestión de milisegundos, ¿no? Entonces, sí es muy importante que este líder no se escoja en más de un segundo, ¿no? Ahora, si no se escoge en más de un segundo, bueno, empieza, digamos, como un nuevo sistema de votación y se vuelven a meter candidatos y otra vez se empieza a elegir, se empieza a hacer la votación por los seguidores. El tema ahí es, si llega a pasar cierto tiempo y que de plano después de varias votaciones no se elige un líder, entra lo que lo conocemos como pérdida de quórum. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que el sistema ya no puede seguir trabajando sin un líder. Entonces, al final, ese tiempo, digamos, ahorita, por default, me parece que son 5 segundos. Pero hay posibilidades de moverlo, ¿no? Pero vaya, incluso ya 5 segundos en una red que pues tú sigas sin poder elegir un líder, pues bueno, o sea, por temas de red, de comunicación, pues ya llega a ser un tema. Sí, ahí estamos hablando de que a lo mejor lo que hay que arreglar no es necesariamente... No es el clúster, sino la red. Ok. Y bueno, para tener un ambiente de alta disponibilidad, ahorita lo voy a hablar orientado a nosotros, y yo creo que más adelante podemos como generalizar un poco. Sí, claro. ¿Cuáles consideras tú que sean los aspectos fundamentales? Digo, la red ya nos quedó claro que es un aspecto fundamental. Bastante. Pero,
¿qué otros aspectos fundamentales, ya sea indirectos o indirectos, crees que se tengan que tener perfectamente cubiertos para poder montar una arquitectura de alta disponibilidad con nuestra solución? En este caso, otro punto muy importante tomar en consideración es la sincronización de tiempos. Precisamente todos los servidores deben de estar siempre sincronizados en tiempo, fecha y hora. Digamos, siempre se recomienda que sea con un servidor NTP, precisamente para garantizar que todos van a tener la misma hora, ¿no? Entonces, eso es importante porque al final el sistema, precisamente como se basa en lo que se conoce un Heartbeat, que es una señal que se manda entre los servidores, digamos como para garantizar que la comunicación entre equipos sigue activa, pues si el Heartbeat empieza a llegar desfasado, o sea, las horas de los servidores no coinciden, entonces llegas a tener un problema. Este tiempo, precisamente también por lo que comentaba del tiempo de los tiempos de elección de un líder, entonces si tú empiezas a tener desfases de más de un segundo, entonces llegas a tener retrasos en lo que son las votaciones, puedes incurrir en que haya precisamente una pérdida de quórum. ¿Por qué? Porque los tiempos que manejan los servidores no son los correctos. Claro. Entonces eso puede llegar a hacer que haya una pérdida de quórum y que el sistema se vea afectado. Entonces por eso es muy importante también tomar eso en consideración. Ahora, los temas de latencia en la red igual son súper importantes. O sea, lo que es la latencia, lo que es el jitter, digamos, ya son un poquito son conceptos un poquito ya más específicos de red. Pero vaya, también es muy importante tomarlos en consideración. Claro, que a fin de cuentas, como tú le dijiste hace un rato, una red interna no tendría por qué cojear de, bueno, no un sistema ideal, no tendría que cojear de estos aspectos que estás mencionando, pero no está de más ahí tenerlos mapeados, ¿no? Así es. ¿Hay algún otro elemento externo que consideres importante tener cubierto? Porque creo que con la red y con la sincronización podría ser es más que suficiente regularmente. Ahora, en este caso, y yo creo que es algo que también igual ahorita sería bueno platicar, el tema de, por ejemplo, cuando trabajas sobre un hipervisor, ¿no? Ahí es muy importante también tomar en consideración el tema de las tarjetas de red, ¿no? O sea, los anchos de banda también son muy importantes a considerar. ¿Por qué? Porque regularmente si tú llegas a utilizar este tipo de sistema, pues a lo mejor vas a tener una tarjeta para la comunicación, digamos, no sé, del clúster, de lo que es el Heartbeat, y otra a lo mejor para la recepción de cámaras y aparte para el sistema de almacenamiento. Si tú utilizas la misma tarjeta para todo eso, pues puedes llegar a tener un problema, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa mucho en estos sistemas? Pues a veces tú tienes una tarjeta, digamos, puede ser para el Heartbeat, puede ser también para la recepción del video, y aparte para el sistema de almacenamiento, pues llegas a tener otra tarjeta dependiente, ¿no? Entonces, digamos, eso es algo también que hay que considerar, que los anchos de banda en la tarjeta de red sean suficientes para que la comunicación no genere un problema, y sobre todo también cuando es, como comentaba, con un hipervisor, que la tarjeta de red, digamos, no tenga problemas de comunicación, o que también no vaya a estar dropeando a lo mejor paquetes que tengan que ver a lo mejor con el Heartbeat. O sea, todo ese tipo de cosas es algo que se debe tomar en consideración. Sí, no, que ya son temas muy relacionados con ancho de banda, ¿no? Que empiezan a tener colisiones, latencias elevadas, etc. Ok, entonces aprovechando ahorita que mencionaste esto del hipervisor. Bueno, ahorita ya platicamos de forma muy general el funcionamiento de nuestro clúster. ¿Cómo tú compararías la funcionalidad? Bueno, para empezar, partiendo claro desde que nosotros funcionamos a nivel de aplicación. Sí, claro. Pero sistemas de redundancia hay muchísimos, ¿no? ¿Tú tienes experiencia con otros sistemas de redundancia? Bueno, en este caso conozco un poco a nivel de hiperconvergencia. Bueno, llegó un punto en el que me certifiqué en Pivo 3 y bueno, tuve alguna experiencia ahí en algunos proyectos con respecto a eso. Okay. Sería muy interesante conocer cómo funciona, bueno, si lo conoces, claro, cómo funcionaría o cuáles son las diferencias que existirían entre un sistema redundante como el de nosotros a nivel de aplicación y a lo mejor uno que trabaja en una capa pues más baja, ¿no? Que ya estaríamos hablando del hipervisor o a lo mejor a nivel de equipos, tal vez. Sí, claro.
Bueno, digamos, en este caso, como bien lo comentan, nosotros trabajamos más a nivel de aplicación, ¿no? Entonces, digamos, una cosa a tomar en consideración, pues bueno, Securus Cluster como tal no es un hipervisor ni es un sistema hiperconvergente, ¿no? Vaya, en este caso lo que podemos hablar de diferencia es un hipervisor, o bueno, más bien un sistema hiperconvergente, regularmente engloba temas de infraestructura, ¿no? Almacenamiento, redes, hardware en general, y bueno, lo engloba, digamos, como un solo elemento, y por medio de software va gestionando todos los recursos, ¿no? Y todas las aplicaciones y demás. En este caso puede llegar a ser muy útil en sistemas bastante complejos, donde regularmente tú requieres que, por ejemplo, se asignen varias aplicaciones en un mismo equipo físico, que es donde entra lo que conocemos como máquinas virtuales, y ahí, digamos, el hipervisor lo que hace es que va asignando los recursos de forma dinámica, ¿no? En el tema de video, y es un caso a tomar en consideración, a pesar de que Securus Cluster sí puede trabajar sobre virtualización, en el tema de video es muy importante que los recursos siempre estén asignados de forma constante a las máquinas virtuales y que no sean dinámicos, ¿no? Como comentaba. Sí, de hecho ese es un tema crítico. Exacto, porque hay aplicaciones que a lo mejor el procesamiento que generan no es tan constante, que el hipervisor tiene la capacidad de esos recursos irlos asignando a las diferentes máquinas virtuales. Pero en el tema de video, por el volumen de datos que siempre se están trabajando, es muy importante que los recursos estén disponibles en todo momento. ¿Por qué? Porque puedes llegar a tener un tema de que, pues, si se están asignando dinámicamente, pues la aplicación podría llegar a tener problemas de funcionamiento. Sí. Y eso es un carga tema crítica. También. Exacto. Entonces, como primer punto, pues es algo a considerar cuando quieres utilizar un sistema hiperconvergente, ¿no? Ahora, también va a depender mucho del tamaño del proyecto, ¿no? Porque al final, si es un proyecto pequeño, pues a lo mejor un sistema hiperconvergente puede elevar muchísimo los costos y realmente no es viable, ¿no? Para las empresas. Entonces, va a depender también mucho de lo que se quiera realizar. Ahora, en este caso, Securus Cluster precisamente es un módulo que nos permite a nosotros no necesitar de la hiperconvergencia para contar con un sistema de alta disponibilidad, sino que nosotros podemos contar con servidores físicos normales, sin necesidad de meterle que el hipervisor, que el licenciamiento, sí, y demás. Una instalación bare metal, ¿no? Exacto, entonces al final eso a nosotros nos permite que, no sé, digamos el proyecto requiere 10 servidores. Entonces yo digo, pues yo quiero de esos 10 servidores, pues qué tan probable es que falle uno. Pues a lo mejor no es tan probable, ¿no? Puede fallar uno, rara vez van a fallarte 2 al mismo tiempo, pero digo, si ya dices, bueno, puede que me lleguen a fallar 2 al mismo tiempo, meto otros 2 servidores de las mismas características, y lo que va a hacer Securus Cluster es que va a permitir que si alguno de esos 2 equipos falla, vamos a contar con otros equipos que van a tomar el lugar, que el procesamiento que se está realizando en el otro servidor que falló, lo va a tomar como en su lugar, y va a seguir operando el sistema, ¿vale? Entonces, al final, en ocasiones, dependiendo, como te comentaba, ¿no? de lo que se requiera realizar, es escoger una u otra. Pero, por ejemplo, si escogemos servidores físicos, vamos a garantizar siempre que los recursos van a estar disponibles en todo momento para la aplicación y no se van a compartir en ningún momento con nada más, ¿no? Porque, como comentaba, ¿no? A pesar de que hacemos esa recomendación, pues puede llegar a pasar que a lo mejor por temas de costos, pues decidan poner más aplicaciones de las que se deben en un servidor físico, hablando de poner varias máquinas virtuales, ¿no? Claro. Y eso puede llegar a generar problemas. Entonces, digamos que ahí en comparación es eso, ¿no? O sea, que Securus Cluster puede trabajar sin el hipervisor, no requiere ese licenciamiento y ese cómputo adicional que el hipervisor también requiere, porque sí, digo, al final nosotros requerimos ciertas características de procesamiento para funcionar, que es, digamos, cuando hacemos un dimensionamiento, pero una de las cosas también con el hipervisor es que ese hipervisor requiere cómputo para poder trabajar, para poder gestionar los recursos que va a estar gestionando. Sí, no se genera cómputo de la nada para, sí, exacto, para que esto funcione. Y en cuestión de tiempos, porque digo, a fin de cuentas, sabemos que, bueno, un sistema ideal, y vaya que me estoy proyectando mucho, en el momento en que la máquina se cae, de inmediato ya tengo el sistema funcionando en otro equipo. Sabemos que no es así.
Sí, no hay un tiempo de transición y o sea, se tienen que, a pesar de que los servicios, hablando de clúster, están funcionando en todo momento en todos los equipos, los servicios de seguros, sabemos que esta transición que hay entre que el nodo que estaba en un host se va de una máquina a otra, pues toma tiempo. Sí, correcto. Estos tiempos, ahorita lo voy a hablar de seguros, no sé si tengamos algún dato de algún otro sistema que nos sirva de comparación, pero bueno, al menos en seguros, ¿cuánto tiempo se toma esta transición? En el tema de seguros, este tiempo puede ir desde los 20 segundos hasta los 60 segundos. En ese caso va a depender también de la cantidad de procesos que tiene que levantar al momento de hacer el switcheo. Okay. Porque, o sea, si son demasiados, es cuando hemos llegado a detectar que tarda hasta 60 segundos, y eso principalmente en sistemas grandes donde en un solo servidor metemos hasta 700 flujos de video, por ejemplo, ¿no? Que digamos ahí pues tiene que levantar bastantes procesos, pero realmente por lo regular esa transición no te dura más de 20 segundos. O sea, en lo que se detecta, en lo que el clúster detecta que el servidor ya no está disponible en el sistema, y digamos la configuración que vive en ese servidor se mueve hacia el failover y bueno, empieza a levantar los procesos, no tarda más de 20 segundos por lo general. Okay. O sea, es un tiempo bastante rápido, y realmente digo, la verdad no tengo muy bien otros datos, pero sí he escuchado que algunas aplicaciones como tal, bueno, llegan a tardar mucho más que eso, ¿no? Entonces ese tiempo de transición, pues como lo comentamos, también es muy importante. Claro. Entonces, sí, Securus Cluster hace una transición bastante rápida. Sí, no, yo vería esto como, no sé, si lo quisiéramos comparar con cualquier otra cosa, a lo mejor, no sé, tienes un montón de carros ya encendidos, y que serían en este caso los distintos hosts de los servidores que ya tienen los servicios corriendo, bueno, al menos el servicio base de seguros, y realmente lo que haces es el piloto se va del carro a lo mejor que se descompuso y se va a otro que ya está encendido, que ya está listo, ¿no? Está para nada más para la velocidad y partir, ¿no? Es una muy buena analogía, o sea, sobre cómo es que funciona Securus básicamente. O sea, al final la arquitectura de Securus Cluster precisamente es eso, ¿no? O sea, cuenta con servidores físicos y lo que conocemos nosotros como que es un ente virtual que se conoce como un nodo. Ese nodo precisamente es el que se encarga de gestionar esos procesos, y que cuando hay una falla del servidor físico, por cualquiera de las razones que pues ya hemos comentado, pues ese nodo dice, bueno, pues aquí ya no funcionó, entonces me voy a mover para acá, ¿no? Y voy a levantar mis procesos acá. Entonces eso nos permite pues que el sistema siga operando de forma correcta, y vaya, no tengamos esos detalles de pérdida de video y demás. Obviamente durante ese proceso pues bueno, hay que tomar en consideración que vamos a tener un tema de pérdida a lo mejor de grabación, pero es únicamente en lo que se hace ese switcheo cuando hubo esa falla, ¿no? Que bueno, otra de las cosas que se puede también trabajar con Securus Cluster es que a nivel de video en vivo, las cámaras se pueden seguir visualizando en la estación de trabajo en lo que se hace el switcheo, pero para esto sí necesitamos que la red sea completamente multicast. En este caso, si la red es multicast, digamos, los operadores van a poder seguir viendo el flujo de video de las cámaras, mientras se hace ese switcheo del nodo hacia el failover. Okay. Le digo, eso es una ventaja. Digo, la verdad es que pocas redes no todas las redes son multicast. Sí, es muy difícil encontrarse una red multicast. Una red multicast, o sea, no es nada más la red, sino que todos los componentes deben tener esta capacidad. Si uno no lo es, ya no te funciona la red. Entonces sí, la verdad es que de los proyectos en los que yo he estado, difícilmente creo que he visto alguna red multicast. La verdad es que incluso porque nunca he visto una multicast. Hasta ahorita todas o sea, son diferentes. Exactamente. Ok, vale, esto que mencionas es muy importante. Entonces, ahorita lo que mencionamos es los elementos dinámicos, pues yo los voy a llamar así, que sería el nodo o la instancia de seguros que vive en un host a otro. ¿Qué pasa con los elementos que no son dinámicos? ¿A qué me refiero puntualmente? Al archivo de video. Okay. ¿Cuáles son las alternativas que nosotros, porque, o sea, yo sé que existen diversos escenarios sobre cómo administrar el archivo de video. Desgraciadamente no existe como una forma de que si mi servidor físico con discos se muere de un lado, pues necesitaría tener ahí un ejército de duendes que mueva los discos o algo así. ¿Cuáles son los escenarios que bueno, vamos a ponerlo así?
¿cuáles son los escenarios que te ha tocado manejar bajo la arquitectura de clúster a nivel de storage? Y también, ¿por qué no? Pues mencionar cuál sería desde tu perspectiva el escenario ideal, ¿no? Ok. Es un muy buen punto el que mencionas y digamos que no nada más a nivel de grabación de video, ¿no? Sino por ejemplo también con integraciones. Exacto. Es un punto bastante importante porque digo, al final pues la mayoría de los proyectos hoy en día pues ya no requieren nada más el sistema de video, sino requieren integraciones y que esas integraciones pues estén en la alta disponibilidad del sistema, ¿no? De Securus. Claro. Entonces, empezando yo creo que por la parte de grabación, como lo comentas, hay tres formas de hacer grabación, ¿no? Hoy en día con Securus y bueno, utilizando Securus Cluster. Utilizar la grabación en discos locales, utilizar una NAS y utilizar una SAN, ¿vale? Entonces, de los tres escenarios he manejado básicamente los tres a nivel de Securus Cluster, ¿vale? Y en lo particular, yo creo que el mejor en este caso es, el que me ha tocado ver que trabaja mejor a nivel de sistema de almacenamiento, es la SAN, pero obviamente, bueno, cada una de ellas tiene sus ventajas. La SAN tampoco es tan complicado, pero sí es más complicado de implementar que los discos locales, definitivamente. Sí, claro, es un poquito más difícil a lo mejor la configuración, pero bueno. En el caso, por ejemplo, de los discos locales... Empecemos con el escenario sencillo, ¿no? Con el escenario de discos locales, que ahí, por ejemplo, puedes tener tú servidores directamente aparte de su sistema operativo con sus discos, o la otra es que se haga un mapeo directamente por protocolo iSCSI en Windows, ¿no? Entonces, utilizando, por ejemplo, cuando se tiene una SAN, ¿no? Entonces, en el caso de los servidores con discos, bueno, el tema aquí cuando trabajas con Securus Cluster es que al final, ¿qué pasa si el servidor físico, o sea, no sé, perdió energía, se desconectó de la red, lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente, pues el acceso a esos discos, a esa grabación, pues ya no está disponible, ¿no? O sea, y aparte, cuando tú mueves este nodo de Securus hacia el servidor de Failover, al final tú vas a levantar los procesos y él va a tratar de visualizar la grabación de algo que no está disponible, que es algo que no se alcanza por red. Y aparte, pues tú vas a necesitar que en ese nuevo servidor de Failover pues tengas también discos para seguir grabando. Sí, ¿no? Recordemos que a fin de cuentas la configuración tal cual de ese equipo se mueve hacia el otro. O sea, si él tenía mapeada la unidad, tenía dada de alta la unidad D, en el nuevo equipo va a buscar una unidad D, ¿no? No necesariamente. Cuando trabajas con Securus Cluster no es así, sino que tú puedes tú asignas las unidades, puede ser la unidad D en uno y en otro servidor puede ser la unidad D. El tema aquí es que como precisamente esa unidad D del otro equipo no está disponible porque el servidor está apagado o porque no se alcanza por comunicación, entonces tú no vas a tener acceso a esa grabación. Y aparte, como comentábamos, pues al final tú tienes que seguir grabando, ¿no? Para que realmente sea útil el tener un sistema de alta disponibilidad. Entonces el servidor de Failover pues debe de tener más almacenamiento para esto, ¿no? Entonces lo que va a pasar aquí es que tú no vas a tener de esa grabación disponible hasta que el servidor se restablezca, y cuando se haga el restablecimiento pues tú ya vas aparte de todo pues vas a tener grabación ahora ya en el servidor de Failover. Para las mismas cámaras vas a tener grabación en un servidor y grabación en otro, que eso digamos empiezas a fragmentar la grabación. Que digo, a experiencia de operador me parece que él ve una única línea de tiempo, ¿no? Desde la parte más superficial la afectación es mínima. Sí, a nivel de operador, de cliente, pues sí, no, o sea, para él nada más va a visualizar cuando hay ese corte de grabación, ¿no? O sea, que cuando se hizo ese switcheo del nodo, cuando se va al failover y cuando se regresa, ¿no? Y en este caso eso es algo muy, muy, muy importante porque digo, él no va a tener problemas, pero al final tú vas a llegar a un momento en el que vas a tener grabación en un sitio y vas a tener grabación en otro. Ya, por ejemplo, a lo mejor a nivel de temas de mantenimiento, cuando tú quieras ver si la grabación está bien o demás, pues primero tienes que revisar en uno, luego en otro. Entonces, digamos que no es como tan factible esa parte, ¿no? De utilizar discos locales. Eso cuando son servidores con discos, o incluso en el caso de cuando directamente el mapeo por protocolo iSCSI lo haces con Windows, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas lo ves como si fueran unidades locales. Exactamente, lo vas a seguir viendo como un disco local, y cuando tú lo muevas a otro equipo vamos a tener exactamente el mismo caso, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está comunicando directamente a la SAN. Entonces, en ese sentido, o sea, es de los primeros métodos de grabación que se pueden utilizar con Securus. ¿Es sencillo? Sí.
práctico. No es como tan práctico en ese sentido. Ajá, porque mientras el servidor físico esté apagado, tú no vas a poder obtener evidencia. Entonces, en el caso de tener alta disponibilidad, lo recomendable casi siempre es que el almacenamiento sea centralizado. ¿Por qué? Porque al momento de centralizarlo, ya sea con una SAN o una NAS, pues al final no va a importar dónde esté el nodo viviendo, en qué servidor físico, tú siempre vas a tener acceso a la misma SAN, ¿no? A la misma unidad. Entonces, hablando por ejemplo de la NAS, en este caso, cuando tú lo que haces es compartir una ruta en red, una IP, una URL, lo que quieras, le das un usuario y una contraseña. Y ya esa configuración la asignas a uno de los nodos de Securus, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el servidor físico se cae y el nodo se mueve hacia el servidor de failover? Lo que va a pasar es que como tú ya configuraste que vas a apuntar a una ruta, esa ruta va a seguir. ¿Por qué? Porque la configuración se mueve tal cual. Entonces tú siempre vas a apuntar al mismo lugar. Y cuando hagas el switcheo, tú no vas a tener el problema que tienes con los discos locales de, digamos, no tener la grabación disponible, sino que como estás apuntando al mismo sitio, la grabación va a estar ahí tal cual y vas a seguir grabando en el mismo lugar. No está de más mencionar que esa ruta pues también está en la misma red, ¿no? Exacto, es correcto también. Entonces ahí, por ejemplo, claro, pues ahí ya tendrías que tener también a lo mejor un sistema de redundancia a nivel de sistema de almacenamiento, que bueno, es cuando se tiene lo que es el RAID 5, el RAID 6 y demás, ¿no? En dado caso de que haya algún daño de discos y demás, ¿ok? Pero bueno, al final, por ejemplo, con una SAN, pues es lo mismo, ¿no? Entonces tú siempre vas a apuntar al mismo sitio. Y a nivel de la SAN, ya mencionamos ahorita, por ejemplo, que se puede hacer el mapeo directamente por Windows, y asignar esos discos a Securus, pero no es tan viable por lo que ya comentamos, ¿no? Exacto, sí. En este caso sería como convertirlos en discos locales. Exactamente. Entonces, Securus lo que tiene es un controlador iSCSI que precisamente lo que hace es que nos permite a nosotros directamente apuntar hacia una LUN, hacia una ruta hacia un IQN específico de la SAN, que nos va a permitir a nosotros también hacer algo muy parecido a lo que es la NAS. En este caso, Securus es el que se encarga de hacer el mapeo para grabar en esa unidad. Y posteriormente, ¿qué pasa si igual, en el mismo ejemplo, el servidor físico se cae, el que está activo, y el nodo se tiene que mover al servidor de failover? Entonces, en este caso, como nosotros estamos apuntando hacia un IQN, hacia una LUN, en la configuración de Securus, vamos a seguir apuntando hacia el mismo sitio. Entonces, eso va a permitir que no tengamos igual el mismo detalle de que la grabación esté disponible o que la empecemos a tener en diferentes lugares, o que necesitemos más almacenamiento para poder guardar cuando se va al failover, ¿no? Entonces esa es la ventaja, ¿vale? Ahí nada más en el tema de cuando es una SAN o una NAS, pues hay que considerar también las tarjetas necesarias, pues para que el video se vaya para allá, ¿no? Lo que comentábamos al inicio de tomar en cuenta los anchos de banda que se van a estar manejando. Sí, porque el ancho de banda de video, o sea, estamos hablando de toda la escritura de todos los flujos. Es un throughput importante. Así es. Y eso que no hemos mencionado hasta ahora, la lectura, ¿no? Que es la parte de, si yo tengo un centro con 100 operadores, ¿cuánto vas a ese estar throughput de leyendo lectura ya... Pero bueno, ahí ya nos vamos a meter con los IOPS, con cosas que... Ya es un poco más de temas de almacenamiento, sí. que tal vez en otro caso podamos platicar un poquito más. Pero vaya, ahorita a nivel de clúster, pues esas son las tres opciones que tenemos para grabación, ¿no? Okay. En lo particular, yo creo que las más recomendables son ya sea una SAN o una NAS. Exacto. Donde la entidad donde estamos guardando sea completamente ajena a los servidores que pudiesen ser afectados. Así es correcto. Para no tener esa discrepancia. Ahora, es importante tomar en cuenta también algo, ¿no? O sea, se puede llegar a hacer una combinación de ambas en el mismo nodo Securus, nada más tomando en consideración que el nodo siempre va a tomar primero el disco local y después le va a dar prioridad a la SAN y a la NAS cuando se trabaja con Securus Cluster. Es un dato a considerar. Exacto. Eso, de hecho, creo que es una pregunta que se nos ha hecho en más de una ocasión, ¿no? Sí, es posible hacer una combinación de que un mismo nodo grabe en un disco local y aparte también pueda grabar en una NAS o una SAN, por ejemplo, ¿no? Pero sí tomar eso en consideración, que primero va a grabar en el disco local. Si el disco local ya se llenó, entonces va a grabar en el siguiente, que pudiera ser algo como una NAS, y ya así posteriormente, bueno, ya empezaría a reciclar la grabación. Claro.
Ok, entonces la parte de la grabación, pues de alguna forma está resuelta. Sí, Tú correcto. ahorita mencionaste también los elementos de integración. Digo, era algo que yo no había considerado realmente. Digo, en mi experiencia con Cluster no hemos tenido tanta interacción con hasta ahora, con elementos de integración, pero ¿cómo? Digo, yo entiendo que hay que no solo depende de nosotros, sino que hay diversas entidades que tendrían que cooperar para poder lograr esta alta disponibilidad a partir de las integraciones o de los sistemas de terceros con quien nosotros estamos integrados. Sí, claro. ¿Cómo lo has solucionado? ¿Cómo lo han atacado? Bueno, ahí por ejemplo va a depender mucho de la forma en que estemos integrando los sistemas, ¿no? Ya sea por ejemplo por servicios web o por algún ejecutable en el servidor, que sea algún proceso de Windows directamente, entonces va a depender mucho de eso, ¿no? En el caso de Securus Cluster, al final cuando utilizamos servicios web, que son algunas de las APIs que manejamos, como la configuración es parte del nodo, como esos servicios web, esas APIs son parte del nodo de Securus, al final cuando el nodo se mueve de un servidor a otro, pues ese proceso se sigue ejecutando, ¿no? Nada más pues hay que tener en consideración a lo mejor el tema cuando es HTTP Bengate, que es precisamente de las partes de servicios web que manejamos, que las rutas que se están manejando en esos servicios web pues estén en ambos servidores, ¿no? Claro. Entonces se recomienda que cuando tienen Securus Cluster, esos archivos esas rutas de servicio web estén en todos los servidores, sean las mismas en todo. Precisamente ¿para qué? Para que cuando el nodo se mueva, los servicios web sigan funcionando correctamente, ¿no? Okay. A nivel de scripting, que es un tema de customización de Securus y que también puede llegar a hacerse integración con los sistemas externos, eso también pues, al final como es parte de la configuración del nodo, cuando se mueve de un lado a otro, pues sigue funcionando correctamente, ¿no? Ahora, en el caso de cuando es un ejecutable, un .exe, pues ahí a lo mejor ya no es parte tal cual de la configuración de Securus, sino que ya es un proceso independiente que a lo mejor por medio de otra, ya sea, no sé, a lo mejor un IDK, que es un socket de comunicación con Securus, a lo mejor en este caso ya no es tan fácil, o bueno, a lo mejor a la vista de un integrador, por ejemplo, ya no podría ser tan fácil de cómo yo hago que siga funcionando. Sí, no puedo mover mi ejecutable dinámicamente. ¿No? Entonces, ahí precisamente también una de las recomendaciones que se hace cuando se utiliza un método de integración de este tipo es que esos procesos, esos ejecutables es igual, estén en todos los servidores, y lo que hacemos, como lo hemos solucionado, es en Securus contamos con una aplicación externa que es un objeto que forma parte de la configuración del árbol. Entonces al final esa aplicación externa nos va a levantar siempre un proceso de Windows, ¿no? Un exe. Entonces creamos esa aplicación externa que independientemente de dónde esté el nodo de Securus, pues siempre va a ejecutar ese proceso, ¿no? Entonces por eso es importante que ese proceso vaya a estar en todos los servidores. Y así es como lo hemos funcionado, así se mueve el nodo y va a buscar el mismo proceso y lo va a ejecutar. Recordando ahí la premisa, ¿no? De tener, o sea, todas las máquinas, digo, ahorita no nos metimos con temas de recursos de las máquinas, porque no está de más mencionar que las máquinas que nosotros utilicemos para dar alta disponibilidad, que serían las máquinas de failover, pues deben tener la misma capacidad de cómputo que la máquina de mayor procesamiento de producción, o sea, porque si le ponemos menos recursos y tenemos la mala fortuna de que el equipo con más carga de cómputo se vaya a esas máquinas, pues va a tronar. Mira, ahí ya no. Entonces se va a mover el nodo, pero los procesos al levantarse van a empezar a tronar, ¿no? Pero sí también muy importante lo que mencionas, o sea, tener el ambiente, vamos a decirlo en espejo, que me permitiría que sin importar en qué máquina yo levante los servicios, tenga los recursos ejecutables, DLLs, lo que sea, disponibles para que ya el nodo, o en este caso Securus, se encargue y busque la información y la encuentre, sobre todo, en las rutas donde se configuró previamente. Recordemos que precisamente es el concepto básico sobre el cual trabaja Securus, ¿no? Y no hablando nada más de Securus Cluster, ¿no? Sino de cómo Securus pues, realmente tiene la misma aplicación, los mismos módulos instalados siempre en todos los servidores, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos LPR, todos los servidores están con el módulo instalado, ¿no? Entonces, cuando es una integración, pues precisamente hay que hacerlo exactamente como si fuera un módulo ya propietario de Securus, ¿no? Instalarlo en todos los servidores para que pueda funcionar correctamente. Entonces, a nivel de integración, es como lo resolvemos. Exacto. Y eso pues le permite dar la alta disponibilidad no solo a nivel de grabación, sino también de integración.
Sí, que a fin de cuentas se resume en mantener el sistema operativo por completo, ¿no? Porque una alta disponibilidad, pero de únicamente cierta sección del sistema, vamos, se agradece, pero pues no tienes en realidad todo el sistema funcionando. Sí, a lo mejor como comentábamos, para la operación a lo mejor puedes tener el video, pero si no tienes otras funciones, por ejemplo, digamos en una ciudad segura, ¿no? Pues tú tienes interacción entre los mapas y el sistema de video, ¿no? Entonces, si por ejemplo las integraciones no funcionaran en alta disponibilidad, sino solo el video, pues realmente tienes un hueco en la operación, ¿no? Porque puedes tener el video, pero tú necesitas esa interacción y si no la trabajas también, pues igual tienes afectación. La operación ya está muy relacionando todo lo que el sistema completo es. Sí. Tener una alta disponibilidad de medias no es tan útil. Exacto. Que vaya, o sea, hay niveles de redundancia, ¿no? Lo que llegamos a conocer como el 99.99999, como 6.9% de disponibilidad, ¿no? Del sistema. Quiere decir que ese porcentaje es el que siempre va a estar disponible. Okay. Entonces, digamos, a nivel de Securus, a nivel de aplicación, pues nosotros contamos con ese nivel, ¿no? Que obviamente, pues ya si lo ves con otros elementos, pues ya a nivel de infraestructura, de energía y demás, ya dependemos de un montón ya necesitas también que se considere redundancia para todo eso. Claro. Para que el sistema, digamos, no solo a nivel de aplicación, sino que el sistema en general esté completo. Perfecto. Bien, entonces, amigo. Y bueno, ya también para empezar ahí a sacar conclusiones. Casos de éxito, que es lo que muchos clientes de ellos son los que nos preguntan, ¿no? Hay quienes en realidad pues, tal vez no han tenido ningún acercamiento con una solución de este tipo, pero por el proyecto en el que se está concursando, pues ya incluso es un estándar, ¿no? Que ya te piden redundancia. ¿Casos de éxito de los que tú hayas participado? Pues, por ejemplo, tenemos la Ciudad de México, donde contamos con alta disponibilidad, la central de abastos. Ahí de equipos, más o menos, de cuántos equipos hablamos? Porque entiendo que son varios, ¿no? Pues son distintos clústeres los que... Sí, de hecho, a nivel de la Ciudad de México, pues contamos con como, digamos, 6 sitios que trabajan de forma independiente, entonces cada uno tiene su propio clúster. Entonces, pues el más grande, digamos, de ellos tiene 19 servidores, de los cuales 2 están como servidores de failover y los otros 17 son activos, ¿no? Para procesar todas las cámaras. Tenemos más o menos un total de 8.000 flujos de video ahí. Entonces, que están con Securus Cluster y pues vaya, o sea, hoy en día si llega a haber a lo mejor un tema de que un servidor se cae, pues hace el switcheo y el sistema va a seguir operando correctamente, ¿no? Ahora, otro caso a lo mejor de éxito que tenemos puede ser en Ciudad Segura también, Quintana Roo. Exacto. Ajá, donde igual, pues bueno, así que te ha tocado. Sí, cada quien le toca vivir su propio clúster. Ajá, pero bueno, al final pues ya... Sí, pues Quintana Roo, ¿no? De hecho Quintana Roo sería muy similar a un solo de los sitios incluso más pequeño. Pudiera ser similar. Sí, ahí tenemos... Es otro caso de éxito. Hablando, digamos, ya fuera a lo mejor de México, tenemos el caso de Montevideo, en Argentina precisamente, y bueno, ahí también cuentan con Securus Cluster. No recuerdo la verdad cuántos servidores tengan ahí, pero igual son bastantes, y de la misma forma, ¿no? Pues tenemos alta disponibilidad. En algunos proyectos también en Rusia igual pues contamos con alta disponibilidad, y en algunas otras partes del mundo, bueno, también, ya tenemos implementada esta solución. Sí. Entonces, digamos, tenemos bastantes casos emblemáticos con infraestructura bastante grande. Entonces, la verdad es que es una aplicación que ayuda muchísimo a los proyectos. Y es muy sencilla aparte de configurar, la verdad. Sí, actualmente ya es muy sencilla de configurar. Yo recuerdo cuando se implementó Quintana Roo, que lo hacíamos por línea de comandos. Sí. Y digamos una interfaz gráfica siempre se agradece. Sí, claro. Digo, en su momento yo creo que sí, cuando recién salió, pues sí era a lo mejor un tema de configuración. Pero la verdad es que ahorita es bastante intuitivo. Y muy fácil de configurar. Perfecto. Y no olvidar que esto ya se está convirtiendo en un estándar. O sea, yo creo que actualmente entiendo que todavía hay soluciones que no cuentan con esta alternativa, pero en el futuro cercano yo creo que se ve venir
Sí, claro. que ya va a ser algo que siempre se va a pedir para todos los el proyectos. mercado se va moviendo para allá, ¿no? O sea, y como comentábamos, sobre todo los grandes proyectos. Claro. Que requieren eso, esa disponibilidad en la operación. Perfecto, amigo. Pues bueno, pues muchas gracias, Gerardo, por compartirnos aquí tu expertise y tu experiencia con estos proyectos de alta disponibilidad. Yo creo que nos sirvió esta sesión para, pues de alguna forma sí aclarar muchas dudas que, digo, yo enfoqué varias de las preguntas en preguntas que a mí me han hecho con respecto al sistema. Entonces yo creo que esta plática bien pudo servir para que muchas personas que a lo mejor no conocen mucho o que conocen un poco, pero les gustaría tener algo más de detalle, seguramente aquí aprovechaste para, ya sea de forma directa o indirecta, pero respondiste muchas dudas. Y a lo mejor una alternativa también a cuando no quieres utilizar un sistema hiperconvergente, ¿no? Por ejemplo, sí, digo, a fin de cuentas, servidores físicos. Como dijiste, tiene mucho que ver con las necesidades del sistema y también con temas de presupuesto. Pero si quieres un sistema con alta disponibilidad sin depender o sin tener que considerar hardware y cómputo para un hipervisor, pues Securos Cluster bien pudiera ser una alternativa bastante funcional y creo que no por representar una inversión menor significa que funcionen menos que cualquier otra de estas soluciones, ¿no? Simplemente la arquitectura es distinta. Así es, correcto. Va que va. Pues listo, amigo. Entonces, espero tenerte pronto por acá. Se ve que hay muchos temas ahí que estaría bien platicar. Podcast, amigo, ya nada más. Hay que ponerlo en la sobre qué tema podemos hablar. Hay algunas otras cosas que a lo mejor profundicen un poco más lo de cluster, ¿no? Como complementen más. Claro. Listo. Pues bueno, pues hasta aquí llegamos en esta ocasión con mi compañero Gerardo. Ojalá les haya servido esta plática para aclarar dudas o simplemente para tener ahí un poquito más de conocimiento de esta solución en caso de que nunca hayan escuchado de que nosotros también ofrecemos esta alternativa de cluster. Y pues bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.